Dios le bendiga a cada persona que escucha este video. En este día le traigo un tema muy interesante que se llama el bautismo de Jesús. Vamos a estar hablando sobre el bautismo de Jesús y también vamos a estar aclarando algunos temas sobre el bautismo, porque hay muchas personas que están confundidos o muchos no saben en realidad de qué trata el bautismo. Pero en este día vamos a tratar este tema, el bautismo de Jesús. Este tema lo podemos encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Vamos a estar estudiando varios versículos, así que estemos muy atentos a lo que vamos a estar escudriñando y estudiando. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Vamos a estar escudriñando los versículos de 2 en 2 para tener mayor comprensión. Nosotros vemos que en el versículo 1 Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por Juan. Entonces en el verso 14, el segundo versículo, entonces nosotros vemos que Juan se le oponía a Jesús. Juan no quería bautizar a Jesús porque Juan decía que Juan estaba esperando que Jesús lo bautizara a él. Y entonces cuando Juan vio que Jesús vino a ser bautizado por Juan, entonces Juan se lo oponía. Como dice el verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús vino a Juan a ser bautizado por él. Pero en realidad Juan quería ser bautizado por Jesús. El versículo 14 nos deja entender eso. Dice el verso 15 y 16. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. En el verso 15 nos deja entender que Jesús le responde a Juan, porque Juan se lo oponía, porque Juan no quería bautizar a Jesús, porque Juan estaba esperando que Jesús le bautizara a él. Juan en ningún momento llegó a pensar que era él mismo que tenía que bautizar a Jesús. Él lo pensaba al revés. Y en el verso 15 Jesús le responde a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le dijo la palabra clave a Juan: que lo deje, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, ya no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino como Dios manda. Había que cumplir toda justicia, porque fue Dios que mandó que Juan bautice a Jesús. Juan quería ser bautizado por Jesús, pero Dios tenía otros planes. Y si Dios tenía otros planes, así como Dios tenía planeado, así tiene que cumplirse. No podemos desobedecer a Dios para poder agradarle a sus ojos. El verso 16 nos deja entender: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En este verso, después que Jesús fue bautizado en el Jordán, después que Jesús fue bautizado y subió del agua, dice que aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este verso es muy importante. La razón, muchos piensan que solamente se puede bautizarse en ríos grandes o en sitios que haya bastante agua. En realidad, la persona se puede bautizar en todo sitio que haya agua, pero para bautizarse se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No se puede bautizar en otro nombre de lo que acabamos de decir, de estos tres. Pero hay algo muy importante que muchas personas se confunden. Hay dos tipos de bautismo: el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Cuando nosotros somos bautizados en agua, nosotros enterramos al viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Los pecados, los deseos de la carne, todas las cosas que van contra Dios. Ahora, cuando somos bautizados por el Espíritu, es entonces cuando ya tenemos una relación con Dios. Cuando el Señor nos habla directamente a cada persona. Porque uno depende del otro. El bautismo del Espíritu depende del bautismo del agua. Si la persona no es bautizado en el agua, es muy difícil de que una persona pueda recibir revelaciones de parte de Dios, al menos que no sea por medio de un profeta. Porque cuando no enterramos al viejo hombre, entonces Dios no nos habla directamente. Él puede hablarnos por medio de un profeta o por medio de alguna persona para mandarnos palabra, pero directamente el Señor no nos habla porque estamos sucios. Entonces, para poder limpiarnos, tenemos que bautizarnos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de estos tres que acabamos de decir. Y después que somos limpios, somos bautizados en el Espíritu por el mismo Dios. Ya el bautismo en el Espíritu no depende de hombre, sino depende de la misma persona y de Dios. Digo de la misma persona porque si ya la persona fue bautizada en agua, se supone que esa persona va a tratar de cumplir los mandatos de Dios, de cumplirlo todos los mandamientos, y va a tratar de agradar a Dios. Si esa persona hace lo contrario, entonces el Señor aún así, aunque sea bautizado en agua, tendrá que esperar a esa persona para poder ser bautizado en el Espíritu. Nosotros vemos que Jesús en el momento fue bautizado en el Espíritu. En el pedazo que dice de este versículo, que dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este verso, en este pedacito que acabamos de leer, el Espíritu descendió como paloma y venía sobre Jesús. En ese momento Jesús fue bautizado en el Espíritu. Para bautizarse en agua no tiene que ser en un sitio que haya bastante agua o un lugar como el mar, porque en el mar hay demasiada agua. Solamente el bautismo depende en un sitio que haya agua y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esto es lo que se necesita para ser bautizado en agua. De este bautismo es que se está hablando. Muchos se confunden que hay que bautizarse en un río para que el agua corra. Nosotros no vemos que la Biblia nos redacta que hay que bautizarse en un río donde el agua corra o donde un río donde las olas sean grandes, sino en un lugar donde haya suficiente agua para que nuestro viejo hombre sea enterrado. Porque cuando ya somos bautizados, picados, y ya somos limpios, entonces el Señor, que es Dios, nos bautiza en el Espíritu. Y cuando ya somos bautizados en el Espíritu, entonces el Señor empieza a trabajar. El Señor empieza a trabajar desde nuestro llamado. Desde nuestro primer llamado el Señor empieza a trabajar. Pero cuando ya somos bautizados en el Espíritu, ya el Señor nos habla directamente. Nos da revelaciones directamente, más claras, más precisas. Y ya sabemos lo que el Señor nos va a decir para que nosotros lo cumplamos. Entonces, seguimos estudiando los versículos. Dijimos que hay dos tipos de bautismo: el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Aclaramos estos puntos porque no solamente la salvación depende del bautismo, sino hay que tratar de estar bautizados en el Espíritu. Cuando somos bautizados en el Espíritu, es porque ya entonces el Señor mora en nosotros. Cuando somos bautizados en el Espíritu, es porque ya el Señor está trabajando con nosotros y nos está mandando a hacer varias cosas. Dice el verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el verso 17 nos aclara y nos dice que hubo una voz del cielo, de los cielos, que descendía, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Dios habló a todos los que estaban ahí y al mismo Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace de su Hijo. ¿Por qué? No era porque porque Jesús venía de los cielos. Era porque Jesús desde pequeño cumplía los mandatos de Dios. Hacía la voluntad de Dios desde antes de ser bautizado. Ahora, cuando ya fue bautizado, ya entonces Dios podía trabajar en Jesús directamente. Por eso que debemos de ser bautizados, para que ya entonces el Señor empiece a trabajar en nosotros directamente. Le aclaro un punto muy importante. No es que nos vamos a salvar al ser bautizados, porque el bautismo no salva a nadie. Pero el bautismo es un requisito para poder estar más cerca de Dios. Ahora, cada cosa que nos ayuda a estar más cerca de Dios es para nuestro propio beneficio. Le aclaré que el bautismo no salva a nadie, porque muchos piensan después que son bautizados pueden hacer pecado, pueden hacer lo que quieran, porque ya son bautizados. Por eso se lo aclaré, porque el bautismo no salva a nadie. Ahora el bautismo nos acerca a la salvación, que es Dios. Dios le bendiga a cada persona que escuchó este video. Hasta aquí este video.